Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a exponer lo que vendría siendo la morfología del fruto. Bueno, como introducción, ¿qué viene siendo el fruto? El fruto viene siendo aquel que proviene a partir de la pared del ovario que se agranda en lo que vendría siendo la flor. Es decir, una vez que se hace la fecundación de la flor, se produce lo que vendría siendo la formación, el inicio de lo que es el fruto. Y el fruto realmente tiene dos puntos muy principales y dos funciones muy importantes que son evitar que las semillas se sequen y la dispersación de las semillas. Ahora, voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo la estructura del fruto. A nivel morfológico, el fruto se va a caracterizar por la morfología en la parte del pericarpo. Este pericarpo vendría siendo las capas en las cuales podemos dividir al fruto. Y de acuerdo a estas capas, los podemos ver en exocarpo, mesocarpo y endocarpo. La parte del exocarpo hace referencia a la parte externa, ¿no? Aquí lo mencionan como epicarpo. Entonces, este epicarpo es precisamente esa parte externa, esa primera capa que tiene el fruto. Después viene la parte carnosa, la parte que al morder, pues disfrutamos de ese sabor dulce, que es el mesocarpo. Y la parte que mayormente no comemos porque tiende a ser muy dura, muy agria y se encuentra mayormente para proteger a la semilla, pues es el endocarpo. Y aquí podemos observar lo que vendría siendo una de las partes más importantes que se forman al momento de hacer la fecundación del fruto, o sea, de la flor, que vendría siendo cuando inicia precisamente la formación del fruto. Entonces, el receptáculo vendría siendo esta parte que vemos aquí en esta flor, esta parte viene siendo precisamente el receptáculo. Entonces, el receptáculo, cuando vaya a dar lo que viene siendo la maduración del fruto, entonces se puede observar de esta forma el fruto ya formado, ¿no? De antes se encontraba en el ovario, ¿no? Entonces el ovario va a obtener capas y una de esas capas pues, viene siendo precisamente este receptáculo. Y también podemos ver y podemos apreciar una estructura llamada indubias. Estas indubias, pues aquí nos mencionan que son estas piezas extracarpelares que persisten en el fruto. Entonces, estas indubias mayormente se dan, por ejemplo, en aquellos frutos en donde se ve que no hay como que una relación en lo que viene siendo la flor y el fruto que da. Como ejemplo podemos decir a las fresas, ¿no? Las fresas vemos que tienen numerosos como pequeños frutitos, por así decir. Eso vendría siendo un indubio, porque realmente es diferente la flor con respecto a lo que viene siendo el fruto. Y luego vemos la diesciencia. Entonces, esta diesciencia es un fenómeno, como nos dice aquí, que mediante el cual los frutos llegan a alcanzar la madurez, se abren para naturalmente dejar salir y diseminar las semillas. Entonces, esto de la diesciencia no es más que la ruptura de precisamente el fruto para poder dispersar precisamente las semillas. Continuaremos con formación y crecimiento. Bueno, primeramente, para la formación del fruto tiene que ocurrir una fecundación, dando lugar a la formación de la semilla y el fruto. La fecundación se basa en la unión del gameto masculino y el gameto femenino, lo cual va a dar origen a un embrión. De igual manera, ocurre mediante la unión del gameto masculino, núcleos de otras células, dando lugar a lo que es el albumen. Como podemos observar en la imagen, tenemos que tras la fecundación, el pistilo se va a transformar en este fruto. Tenemos como los granos del polen provenientes del tubo polínico y los gametos masculinos en la parte inferior. De igual manera vemos en lo que es la transformación del fruto en la semilla, se encuentran los cotiledones, el tallo, el albumen que habíamos mencionado, que es el origen, que es el producto de la unión del gameto masculino y los núcleos de otras células, y a su vez el embrión, que es en sí la fecundación. Aquí tenemos un ejemplo en el caso de una pera. En la primera imagen se ve la flor del peral una vez que ha ocurrido la parte de la fecundación. El ovario y otras partes de la flor irán madurando para poder originar al fruto.
De igual manera, se observa cómo los pétalos se van perdiendo y secando, al igual que los estambres y los sépalos. Y en la segunda imagen ya podemos observar cómo la pera está madurando junto con el receptáculo floral, el cual va a dar origen a la parte carnosa del fruto, que ya en la imagen 3 es donde podemos observar el corte del fruto, en donde se observan las semillas y pues evidentemente el fruto ya totalmente maduro. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de frutos. Los frutos en sí se pueden clasificar en tres grupos: los frutos indecentes, los frutos dehiscentes y los frutos carnosos. Los frutos indecentes se caracterizan por tener un pericarpio que no se rompe cuando está maduro. Al contraste, los frutos dehiscentes se caracterizan por tener un pericarpio que se rompe cuando está madura el fruto y se libera sus semillas. Y bueno, por final, el fruto carnoso se caracteriza por tener un pericarpo que se describe ser como carnoso y o fibroso. En sí, los frutos indecentes se pueden clasificar en diferentes grupos también. El primero siendo los frutos aquenios. Y estos son frutos muy pequeños con un pericarpo delgado y la semilla se encuentra libre en la cavidad del ovario, salvo su fijación en el funículo. El ejemplo que tenemos acá es de Titonia diversifolia, que es una girasol de México. El siguiente, Cariopsis, es un fruto simple y seco. Es similar a un aquenio, pero con la capa de la semilla fusionada con la capa de la fruta. Y este tipo de frutos se encuentra generalmente dentro de los miembros de la familia Graminae. El ejemplo que tenemos acá es de Zea maíz, que es el maíz, que es muy popular acá en Yucatán. El Cypsela es muy parecido al aquenio, pero es derivado de un ovario inferior y compuesto. Se encuentra comúnmente dentro del género Taraxacum, pero también en la familia Asteraceae. Después de eso tenemos los núculas. Igual son muy parecidos a los aquenios, pero originan a partir de uno o más carpelos con un pericarpo muy duro o pétreo. Aquí podemos ver Quercus lancifolia. Después tenemos la samara, y este es un fruto indecente igual, seco e independiente, que tiene parte de la pared de la fruta extendida para formar una ala. Y por final tenemos una versión de samara que se refiere o que se conoce como esquizocarpio cárpico. Esta es una versión modificada del fruto samara, por lo cual el ovario se escinde al llegar a la madurez en un cierto número de mericarpos. El ejemplo que tenemos acá es el anís. Los frutos dehiscentes, a comparación, son aquellos cuyo pericarpo se parte en la madurez, ayudando a liberar estas semillas. Hay 4 tipos. El primero es el folículo. Esto es derivado de un carpelo único que se abre en un lado solamente a lo largo al llegar a la madurez. Normalmente está siguiendo la sutura central y puede contener una o varias semillas. El que podemos ver acá es Asepsias curasabica, pero otros frutos que se encuentran debajo de esta categoría igual son los que son miembros del género Delphinium, las arañuelas y los miembros del género Paeonia. Después tenemos los legumbres, que son muy comunes en Yucatán y son procedentes de un solo carpelo y se abren a partir de las suturas dorsales y ventrales a la vez, formando así 2 valvas. Por lo tanto, se dividen en 2 lados y este fruto normalmente se encuentra en la familia Fabaceae. En otros frutos de este tipo serían las acacias, el alfalfa y el chícharo. Silicula es un procedente de un ovario superior y compuesto de 2 carpelos en donde el pericarpo se separa en 2 mitades, dejando una lámina central persistente con la semilla o las semillas fijas a ella. Este normalmente se encuentra en los miembros de la familia Brasicea. Y finalmente tenemos cápsula. Origina a partir de un ovario compuesto y puede presentar varios tipos de dehiscencia: longitudinal, foraminal o circuncisa. En general, se realiza
esta apertura de arriba hacia abajo y las partes separadas que se refieren como las valvas se mantienen unidas. Y todas estas plantas tienen frutos con una cápsula. Por ejemplo, tenemos el agemone o crulesa, o igual se puede considerar el algodón o el eucalipto. Y finalmente tenemos acá los frutos carnosos. Como ya sabemos, se denomina carnoso debido a que tiene un pericarpo que es parcial o totalmente fibroso o carnoso. Aquí tenemos tres tipos, la drupa, baya y pomo. Empezando con la drupa, origina de uno o más carpelos, pero normalmente son monospermos. Su mesocarpo es carnoso, pero su endocarpo normalmente es duro y tiene cierto hueso duro que contiene la semilla única. El que podemos ver acá es el ejemplo de la papaya, igual conocido como carica papaya, pero igual se considera otros frutos como el coco, el olivo, el melocotón y el endrino. El baya se forma de uno o dos carpelos también. Normalmente es polispermo y tanto el mesocarpo como el endocarpo son carnosos. El ejemplo que tenemos acá es el tomatillo de México. Y finalmente tenemos el pomo. Esta es una fruta carnosa con una piel muy fina o delgada. No es formada por el ovario, sino por otra parte de la planta. Gran parte de la porción carnosa corresponde a la base agrandada del tubo del perianto y solo la parte central corresponde al pericarpo. Tanto el epicarpo como el mesocarpo son carnosos, mientras que el endocarpo es pétreo o cartilaginoso. A veces se llama frutas accesorias y las semillas están contenidas en cámaras en el centro de la fruta. Otros frutos de este tipo son los espinos de fuego y la pera. Hablaremos de las hormonas responsables. Bueno, primeramente tenemos a las giberelinas y pues estas están encargadas de regular principalmente el crecimiento vegetal. En sí, estas son aplicadas en forma de, como su nombre indica, de ácido giberélico. Los principales efectos de estas son la inducción del crecimiento del tallo, el cual va a favorecer pues propiamente al crecimiento del fruto. De igual manera, este va a inducir a la floración y a la determinación sexual de la flor. Luego tenemos el etileno y pues el gas etileno es una de las hormonas vegetales más importantes que influyen en la maduración de las frutas. En sí, la aplicación del etileno a los cítricos verdes provoca el desarrollo de colores deseables como el naranja y el amarillo. De igual manera, el etileno va a promover la abscisión de algunas plantas, lo que va a hacer que la fruta se caiga del árbol. En esta imagen podemos observar a una fresa, que es uno de estos frutos que caen de los árboles. Luego tenemos el ácido indolacético, también conocido como auxina, y pues esta es una hormona de gran importancia también, ya que esta se relaciona con el crecimiento y desarrollo de las plantas, como las anteriores, pero que igual va a ayudar en la estimulación del fruto y la formación del tallo principal. Tenemos de igual manera a las citocininas y pues estas hormonas tienen muchas funciones, entre ellas que ayudan a la división celular, favorecen la germinación de las semillas, ayudan en la movilización de nutrientes y de igual manera se encargan del envejecimiento de la planta. Bueno, y cómo tenemos a Manica zapota, que es básicamente es el zapote y también se le conoce como el zapote de Yucatán. Entonces, en la clasificación de su fruto, pues se sabe que este fruto se le denomina baya y tiene una cáscara morena y áspera, ¿no? Un endocarpio carnoso, por lo tanto vendría siendo un fruto carnoso y tiene un jugo muy dulce. Entonces las semillas que podemos apreciar aquí tienden a ser como de color negro y brillantes y aquí podemos apreciar precisamente la clasificación que se dio al principio, que donde está el pericarpo, que precisamente era la capa externa, después el mesocarpo, que es la capa carnosa, y el endocarpo, ¿no? En donde está rodeando precisamente a la semilla. Y bueno, ¿qué usos tiene este fruto? Pues realmente el fruto pues es muy comestible, es muy bueno, tiene un sabor muy agradable, pero también se ha visto que en sí la planta tiene otros usos como lo que vendría siendo el látex, que sirve para fabricar el chicle, ya que su madera pues es buena para la construcción de casas. También se ha visto que este látex se ha empleado en otras cosas, como es
en durmientes, postes, muebles, vigas, etcétera, ¿no? Y en sí es un árbol que se llega a sembrar mucho aquí en Yucatán, precisamente por su sombra que es muy, pues, frondosa.